Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Un programa con entrevistas que nos ayudarán en la difícil tarea de comunicarnos mejor. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Comenzamos. Muy buenas noches, amigos. Este es su programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News, información imprescindible. Soy su servidor y amigo José Díaz. Recuerde que nos puede encontrar en el www.facebook.com/noticiero.starnews. En Twitter estamos como @SacStarNews y también nos puede encontrar en nuestro nuevo canal de YouTube Comunicando Ando GT. Gracias a la dirección del señor Alex Shuya Jiménez y a Eddie Ordóñez en la producción, llegamos a usted miércoles a miércoles desde las 20 horas para comentar diferentes temas de su interés. Y antes de continuar con la información, quisiera robarles un minuto para agradecer a la Cámara de Locutores de Guatemala que el pasado sábado pues me juramentó como parte de la Cámara, y muchísimas gracias a la junta directiva, a sus miembros, a todas esas personalidades que pues nos acompañaron el pasado sábado. Muchísimas gracias, y pues es un honor el poder pues ser miembro de tan distinguida Cámara de Locutores de Guatemala. Muchas gracias. Y bueno, como todos sabemos, este 2023 es para los guatemaltecos un año de elecciones generales, y en Comunicando Ando hemos decidido presentar pues una serie de programas tocando ciertos puntos claves acerca del tema electoral. Por ejemplo, el día de hoy pues vamos a hablar un poco acerca de cuál es el origen de las diferentes organizaciones que se presentan ante la demanda política y pues nos traen sus propuestas para hacer de Guatemala un mejor país. Y bueno, para eso está con nosotros el licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad del Istmo de Guatemala, el señor Carlos Raúl Ketzler. Carlos ha publicado varios trabajos periodísticos en Prensa Libre en Guatemala, en Noticiero Guatevisión, en el programa Con Criterio también en Guatemala, en Roman Reports en Italia y en el Instituto HIV de los Estados Unidos. También es becario de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas y de los ciclos de actualización para periodistas CAP. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Gracias por invitarme, por tenerme aquí. Y como lo explicábamos un poquito ahí fuera de cámara, es muy, muy importante votar bien informados en estas elecciones. Y una de las cosas, de los temas en los que tenemos que tener todo el panorama completo es el origen de los partidos políticos. Porque muchas veces nos venden la idea estos partidos de que son únicos, que son diferentes, que no hay nadie. Originales. Ajá, que son originales, pero detrás de ellos están grupos de personas que al parecer son las mismas de siempre. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Claro, y pues quisiera que iniciáramos pues dando, realmente como decías, el objetivo del programa es presentarle a la demanda política, o sea, a cada uno de nosotros, pues la información necesaria para que llegue informado a las urnas. ¿Dónde plantearías tú el punto de partida del nacimiento de estas organizaciones políticas? Porque podríamos hablar del inicio de la era democrática en 1986 o del Serranazo en el 93, cuando pues todos conocemos la situación. ¿Dónde está ese tronco de donde salen todas las ramas de estos partidos políticos que hoy se presentan con más de 25 propuestas, más o menos, ¿no? Sí, cuando nosotros hicimos un reportaje donde presentamos todo el panorama eran 29, pero ahora ya son 30 partidos, ya se agregó uno más. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que podríamos rastrear este origen a 3 partidos en concreto, que nacieron más o menos en la década de los 50, 60, o sea, incluso antes de la era democrática que empezó en el 85 en Guatemala. Entonces, hay 3 partidos clave. Está el Partido Revolucionario, el Movimiento de Liberación Nacional y la Democracia Cristiana Guatemalteca. Claro. Entonces, la democracia cristiana es como más ideología de centro, socialdemocracia. El Partido Revolucionario es más de izquierda. Y el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, es más de corte anticomunista, o sea, capitalista, súper derecha. Entonces, claro, esos partidos son prácticamente los abuelitos de todos
surgieron la gran mayoría, aunque hay un grupo que surgió de otro partido que se formó en los 90s, que es la Alianza Nueva Nación, que técnicamente no es un partido, sino es una, como dice el nombre, Alianza. Específicamente de la URNG y de otro partido que se llamaba DIA. Entonces, creo que podemos remontarnos a eso. Principalmente, como les comentaba, el MLN, la Democracia Cristiana, y el Partido Revolucionario de los 50s, y por otro lado tenemos como otro árbol grandote, que es la ANN, que es de los 90s. Hablabas de, bueno, los partidos políticos, los abuelitos, digamos, lo tenían como más clara la forma de cómo concebir su partido, de lo que se perseguía. Por un lado, el comunismo, el anticomunismo, izquierdas, derechas, por ahí empezaron a nacer los partidos del centro, digámoslo así. Pero hoy por hoy se ve marcada realmente esas tres propuestas originales, ¿o crees que ya la gran mayoría es una sola propuesta con diferentes rostros? Sí, justo para entender todo este panorama, porque yo no soy politólogo, soy reportero, pero está encargado de llevar esas historias como muy políticas a la población en general. Pero para investigar este tema tuvimos que hablar precisamente con politólogos, historiadores, incluso antropólogos. Entonces consultamos a un politólogo y antropólogo que se llama Ricardo Sáenz de Tejada, y él me explicaba que estos partidos abuelitos, ellos sí tenían, o sí nacieron más bien, para proponer formas de hacer gobierno que estuvieran sustentadas en estas ideologías claras y en estas maneras de pensar cómo debería ser lo público. Entonces, por ejemplo, con el MLN, nació precisamente para impulsar esas ideas de derecha, esas ideas anticomunistas. Entonces, ese era su objetivo principal. Pero poco a poco, conforme fueron surgiendo acontecimientos históricos, principalmente el Serranazo, cuando hubo prácticamente un borrón y cuenta nueva de la política, luego del autogolpe de Estado del presidente en ese entonces, pues ahí poco a poco los partidos fueron naciendo no para proponer cosas muy concretas acerca de cómo debería ser lo público, fundamentados en ideologías, sino simplemente como vehículos, es el término famoso, para llegar al poder, como barquitos, digamos, que yo tomo uno porque mi interés es simplemente llegar al poder y poder beneficiarme a mí mismo económicamente del Estado. Entonces, mi interés ya no es, yo quiero participar en un partido porque, no sé, no simpatizo con las ideas socialistas, entonces para mí el partido de derecha es lo más importante y yo voy a militar por eso y libre mercado y no comunistas, etcétera, sino que ahora es, yo voy a participar en un partido, no me interesa tanto si es de izquierda o derecha, no me importa, sino yo quiero llegar al poder y quiero obtener beneficios personales de la política y del Estado. Entonces los partidos como se desvirtuaron en Guatemala y ahora simplemente son como carritos que uno va tomando y precisamente por eso es muy fácil que muten, porque cuando hay solo intereses de beneficio personal es muy fácil que las personas se peleen, es muy fácil que alguien jale para un lado y alguien jale para el otro, entonces ahí es cuando hay rupturas de partidos, pero creo que lo vamos a platicar después. Así es, Carlos, vamos a ir al primer corte comercial, no sin antes agradecerle a todos ustedes por su sintonía, por haberse conectado la noche de hoy. Quédense porque está muy interesante el programa. Vamos a ir a esa primera pausa y regresamos con nuestro invitado de hoy, el señor Carlos Raúl Quetzal. Comunicando Ando con José Díaz. Para estar bien. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz J. El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. Star News, información imprescindible.
Comunicando Ando con José Díaz para Star News. Continuamos. Muy bien amigos, regresamos al programa Comunicando Ando por Noticiero Star News, información imprescindible. Soy José Díaz y recuerde que nos pueden encontrar en el www.facebook.com/noticiero.starnews. En Twitter estamos como @SacStarNews y también en nuestro nuevo canal de YouTube Comunicando Ando GT. Está con nosotros el señor Carlos Raúl Ketzler, quien nos está comentando acerca del origen de los partidos políticos y cómo pues es importante, porque tal vez los partidos abuelitos, como ya le estamos poniendo ahí el título, los partidos abuelitos, sí tenían una visión, bueno, buena o mala, eso pues ahí sí que cada quien dirá, ¿verdad? Una visión buena o mala a largo plazo. Digamos, 20 años, 25 años, donde se preservara esa forma de pensar, de derecha, de izquierda, de centro, cual fuera. Pero me dices que los de ahora, pues, da igual, realmente solo son vehículos, carritos que te llevan a una elección en determinado tiempo, y pues la visión a largo plazo de ellos es 4 años. 4 años de estar en el poder y luego pues ya vemos para dónde mutamos para poder conseguir pues o para seguir consiguiendo algún beneficio. Estos abuelitos luego tuvieron hijos, ¿verdad? Vamos a hablar de los Tuvieron nietos. hijitos. ¿Ah? Tuvieron hijitos los abuelos. Tuvieron hijitos, claro. Y estos hijitos, pues primos con los cuales se peleaban y pues ahí empezaron también a salir los nietos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desgranarías, digamos, estos 3 abuelitos generales que nos dices de partidos políticos, pues de la política de los 60, ¿verdad? ¿Cómo desgranarías? ¿Cuáles son los hijos de esos políticos para luego empezar con las peleas y llegar a los 30 que hoy tenemos, ¿verdad? Sí, es algo muy complejo de explicar así. Claro. Era oral, por eso vamos a ver un reportaje que hicimos en Noticiero Guatevisión y Prensa Libre sobre este tema precisamente. Pero en líneas generales les voy a hablar de los partidos que hoy por hoy están, porque no todos los partidos que han nacido en Guatemala van a competir en este año, ¿verdad? Hay otros que ya nacieron y ya murieron, pero les voy a hablar de los que están este año. Entonces, del MLN nació otro partido que en este momento no es importante su nombre, y de ese otro partido nació el PAN, que es el Partido de Avanzada Nacional, que ese es uno de los más antiguos de Guatemala. Claro. Es el logo de la casita azul, usualmente con un fondo amarillo. Ajá. El PAN fue el que pues prácticamente impulsó en su época dorada a Álvaro Arzú, el expresidente, el exalcalde de la capital, de la ciudad de Guatemala. Y de ese PAN nacieron, vamos a decir, primero 2 hermanos. El Partido Unionista, que es el actual de la familia Arzú, una parte de la familia Arzú, y por otro lado el Partido Victoria, que es de la familia Rivera, que tal vez muchos de ustedes ubican a Amílcar Rivera, que fue alcalde de Misco y se ha lanzado al presidente muchas veces. Ajá. Principalmente toda nuestra región de Misco, si lo recordemos. Sí. Para Misco, saludos. Va. Entonces, pues nacieron primero esos 2 hermanos y luego de un grupo de personas del Unionista que estuvo trabajando en temas de asesoría, de campaña, un grupo de personas se salió de ese partido y fundó la Comunidad Elefante, que ese es tal vez un nombre extraño que muchos no conocen, pero es un partido que va a participar por primera vez en estas elecciones y que lidera un señor que se llama Hugo Peña, que fue asesor político de muchas de las campañas de algunos expresidentes, incluyendo a personas del Partido Unionista. Entonces ahí tenemos como un primer árbol. Luego, les mencionaba de la Democracia Cristiana, que era un partido más o menos del centro en el siglo pasado. De esa Democracia Cristiana estuvo participando ahí en ese partido Efraín Ríos Montt. Todos lo conocemos, fue jefe de Estado, ¿verdad? Y durante el conflicto armado interno. Él fue candidato de la Democracia Cristiana, pero luego pues no continuó con ese partido y impulsó el FRG, que tal vez muchos ya los conocen, los de mayor edad.
No sé si vos, José, nada, mentira. No, yo conozco a la hija. Sí, no, sí, me Sí, recuerdo perfectamente del FRG ajá. y de Ríos Montt, y pues ahí también hablarás de Alfonso Portillo en algún momento, pero bueno, continúa. Sí, entonces del FRG, ahí nacieron tres hermanos. Primero está el partido Valor, que es el que lidera Suri Ríos, que todos la conocemos, la hija de Ríos Montt. Luego está el partido Azul, uno de los hermanos del partido Valor. El partido Azul hoy es liderado por Isaac Farchi, un empresario de origen israelí, que también quiere ser presidente. Y aparte está el Partido Humanista, que hoy lo lidera un señor que se llama Lexan Mérida, que es diputado de, de ese mismo partido, ¿verdad? En el Congreso y también quiere ser presidente. Entonces aquí viene lo curioso, porque ya empezamos a ver cómo se van rompiendo eh, las agrupaciones políticas y surgen agrupaciones que tal vez uno pensaría, nah, no tiene nada que ver con el FRG, Exacto. que Ujú. es Ríos Montt, pero resulta que sí nació del FRG y les doy el ejemplo del Partido Humanista, que ya vemos que es hermano de Valor y de Azul e hijo del FRG, el Partido Humanista nació el Partido Cabal, que hoy es la agrupación que está impulsando a Edmond Mulet, lo conocemos también, es Ajá. diplomático, periodista, y que está buscando ser presidente este año, entonces, o ganar la presidencia este año. Entonces ya vemos que tal vez de un partido que no tiene mucha relación a primera vista, sí lo podemos vincular con otros que son más antiguos. Entonces ya empezamos a ver cómo esto es un juego, yo le digo la maraña política porque Claro. prácticamente todos los partidos forman una maraña de hilos así enredados y entrecruzados que al final son lo mismo. Ujú. Entonces ahí podemos ver y dato curioso para quienes nos recuerden, Mulet está, o sea, el Partido Cabal lo vinculamos al Partido Humanista porque Mulet fue candidato presidencial de Humanista en la elección En la pasada. elección pasada, sí. Ujú. Entonces ahí, ese es un segundo árbol grande. Y es Y que lo, estas ramas, perdón que te interrumpa, ahorita seguimos, no, pero es que adelante. estas ramas también como decías, hay una maraña, se entrelazan las hojitas por ahí y de repente vemos nombres que donde pues tal vez se formaron y luego pues están dando, digámoslo así, si seguimos con la analogía del árbol, frutos en otra parte o florecitas en otra parte. Pero continuemos. Ahora esto se pone más complicado, entonces voy a usar mi chivo porque ni yo que Súper. hice el reportaje y que investigué esto me lo sé de memoria, pero voy a usar mi chivo. Vamos a hablar del árbol de... en los años 2000 hubo una alianza de partidos que llevó el nombre de la Gran Alianza Nacional, de la GANA. Ujú. ¿La recuerdan? Tal vez porque fue el partido que impulsó a Oscar Berché cuando ganó la presidencia. Esta Gran Alianza Nacional nació del PAN, que recordemos viene del Movimiento de Liberación Nacional. Claro. Y del PAN también, recordemos, había nacido Victoria y de Unionista la Comunidad del PAN. Entonces, Sí. aquí es otro árbol que nació del Y, PAN. y el Entonces, gran candidato de la Gran Alianza fue miembro del PAN. ajá. Entonces ahí vemos cómo se van saliendo, ¿verdad? De esta gran alianza, eh, podemos decir que se separaron tres partidos, pero es un poco raro porque dos de esos también se mezclaron en uno, pero les voy a decir. La gran alianza constaba de tres partidos. El Patriota, que ya sabemos cuál es, mano dura, el Movimiento Reformador y el Partido de Solidaridad Nacional. El Patriota y el Movimiento Reformador se unieron después solo bajo el nombre del Movimiento Reformador y ese estuvo en el Congreso durante algunos años en la primera década de los 2010, no, perdón, en los primeros años de la década de los 2010 y pues ahí estuvo tranquilo. Luego se disolvió y ese se desprendió en dos, o sea, dos hijos del movimiento reformador que repaso de nuevo, viene de la Gana y la Gana viene del PAN. Entonces, del movimiento reformador nació el Partido Popular Guatemalteco, que hoy es el que impulsa a Neto Brand como candidato a alcalde, probablemente, o no probablemente, ya está inscrito como candidato a alcalde en Misco. De nuevo, la gente de Misco. De Saludos. nuevo los de Misco. Y por ahí hay también una historia del FCN Nación con Misco. Pero bueno, continúa. Sí, luego les voy a contar de eso. Entonces, del MR o del Movimiento Reformador nació este Partido Popular Guatemalteco de Neto Brand y aparte nació el Partido Podemos,
que hoy es el que impulsa a Roberto Arzú, que es hermano de, ya sabemos, Álvaro Arzú, pero Álvaro Arzú Jr. del Partido Unionista. Ajá. Entonces, tenemos también relaciones familiares de partidos en diferentes ramas del árbol. Ujú. Y ese cubrimos otra parte del arbolito. Expresidente del Congreso. Roberto Arzú. No, el hermano. Arzú. Ujú. Sí, Álvaro Arzú, expresidente del Congreso. Ajá, exactamente. Ahora, de esta gana, también tenemos que hablar de otra ramita que nació de esa alianza. Cuando se disolvió la gana, hubo un grupo de empresarios que también estaban impulsando ahí ciertas candidaturas en los primeros años del 2000, que dijeron no nos podemos quedar con los brazos cruzados, hay que fundar otro partido, y ese partido es CREO, Compromiso, Renovación y Orden, que en su época era famoso por Eduardo Suger, que era su candidato a la presidencia. Entonces de CREO, ahí hay como una mezcla de cosas, porque de CREO nació otro partido que se llama la ADN, que ya murió, no va a competir en las elecciones. De la ADN, específicamente de las bases de Misco, de la ADN, un grupo de personas fundó FCN, que es el partido, ya lo sabemos, que llevó al poder a Jimmy Morales. Jimmy Morales. Pues ganó en 2015 y asumió en 2016. Entonces de ahí podemos rastrear el origen de FCN. Y de FCN nacieron 3 hermanitos que son nuevecitos en este mapa de maraña política y que van a competir este año. Está el Partido Republicano, el Partido Unión Republicana y el Partido de Integración Nacional. Entonces esos son los hermanitos hijos, todos de FCN, que curiosamente muchas de las personas que integran esos partidos fueron funcionarios de Jimmy, del gobierno de Jimmy, abogados de Jimmy, e incluso hay personas que no tenían mucho que ver con Jimmy, pero están ahí. Entonces, ahí podemos rastrear esos 3 partidos que muchos no tienen idea de quiénes son, pero ahí andan. Y ahora, ya por último, podemos llegar a el árbol de la ANN, que es la Alianza Nueva Nación, que les comentaba al inicio, que era una alianza que compitió en los 90. Ujú. No es tan antigua como los otros 3 partidos que les mencioné, pero sí es un árbol muy, muy importante que da origen a otros partidos. Entonces, de la ANN, recapitulando, la ANN compitió en los 90 y su candidato era Álvaro Colom, del expresidente que lamentablemente acaba de fallecer. Entonces, la ANN, cuando se disolvió, nació la UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza, que es el partido que llevó al poder a Álvaro Colom. Álvaro Colom. Hay que mencionar que Álvaro Colom participó como candidato de ANN y perdió, ¿verdad? Y fue hasta que se fundó, pues ya con la experiencia de las 2 veces anteriores, o ya llegaron al poder con el partido de la UNE. Uh-huh. Sí. Entonces, de la UNE, es uno de los, junto con el PAN, uno de los partidos más antiguos que hay actualmente todavía vivos, y es la UNE es el que tiene más afiliados, es en esos términos el más grande de todo el país. La maraña es la más grandota, el hilo más grueso. Entonces, de la UNE nacieron de nuevo 4 hermanitos, que podemos decir que se originaron por peleas internas y conflictos de intereses, sí, dentro de la UNE. Entonces, el primer hermanito es líder, que es el antiguo partido de Manuel Valdizón, que ya vamos a hablar de Valdizón, que no se ha desaparecido de la escena. No, política. Claro que no. Incluso hoy hay una noticia importante, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, de la UNE nació el líder, ¿verdad? Comandada por Manuel Valdizón. Luego, de la UNE nació Todos, el partido Todos, que es el morado, que tiene un símbolo así, de una mano. Ese partido es liderado por Felipe Alejos, el diputado señalado por Estados Unidos, y también en su momento estuvo Roberto Alejos, que es ex constituyente de los señores estos grandes que hicieron la Constitución y la redactan. Luego, aparte de Todos, hay otros 2 partidos que son nuevecitos de este año, o del año pasado, más bien 2022, y que este año van a competir por primera vez. Está el partido Voz, que es uno de color como aqua, verde aqua más o menos, y ese partido está liderado por diputados que se pelearon con Sandra Torres
que oficialmente en el Congreso son de la UNE, pero como están peleados con Sandra Torres, se identifican como grupo parlamentario de oposición. Orlando Blanco, Carlos Barreda, Mario Taracena, y recientemente se incorporó, o bueno, al PAN, no oficialmente, pero podemos asociarlo porque siempre está con ellos, Aldo Dávila, el famoso diputado que hace transmisiones en Facebook. Sí, sí, sí. No, y a Mario Taracena, que también lo podríamos rastrear por diferentes partidos políticos. Sí, también. Y luego, aparte de vos, el hermanito más pequeño o el hijito más pequeño de la UNE es el partido Nosotros, que es de, si no estoy mal, sí, de la hija de Sandra Torres. Entonces ahí ya vemos cómo el asunto es algo enredado, porque no solo hay intereses políticos, sino también intereses familiares de crear partidos distintos. Claro. Entonces, digamos, las rupturas no solo son por intereses, sino, o sea, no solo tienen el componente de interés, quiero decir, sino también el componente de sangre, de familia, como lo veíamos con Roberto Arzú en Podemos y Álvaro Arzú en el Unionista. Bueno, y hoy la noticia de Roberto Arzú, ¿verdad? Que tiene ahí algunos problemas con el Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, vamos a ir a la segunda y última pausa de la noche para luego regresar con más y bueno, darle un poco de las conclusiones a las cuales podemos llegar en estos 30 minutos de información alrededor del tema del origen de los partidos políticos acá en nuestro país, en Guatemala. Vamos al corte y regresamos. Comunicando Ando con José Díaz para estar bien. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz J. El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. Star News, información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. Continuamos. Muy bien, amigos, regresamos a su programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News, información imprescindible. Recuerde que nos puede encontrar en el www.facebook.com/noticiero.starnews. En Twitter nos puede encontrar en @SacStarNews y también en nuestro nuevo canal de YouTube Comunicando Ando GT. Y antes de continuar con nuestra entrevista al señor Carlos Raúl, quisiera hacer un pequeño anuncio, un servicio social, ya que nuestro amigo Oscar Cruz aún sigue necesitando pues de sangre y específicamente pues necesita donación de plaquetas. A todas las personas que pues deseen colaborar con él, por favor dirigirse al Banco de Sangre Privado Dr. Carlos Moscoso en la Quinta Calle 7-53, Zona 9 en Guatemala, o comunicarse al 2302-8424 o al 2362-5191. Por su ayuda, muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Y continuando con nuestra entrevista con nuestro invitado de hoy, quisiera, Carlos, que pues llegáramos ya a pues ir brindando algunas conclusiones. Y con relación a la diversidad en cuanto a la oferta de partidos políticos, ¿crees que esto es porque afuera del país podrían decir que bueno, los guatemaltecos tienen mucho de dónde escoger y tienen la oportunidad de acercarse al partido que mejor refleje sus intereses o su forma de pensar? Los que estamos acá adentro vemos que eso no es tan así, porque al final, como nos diste pues las pruebas, atienden casi todos a una misma forma de pensar, nada más que están distribuidos en 30 partidos políticos. ¿Tú crees que eso beneficia al final del día tener tantas propuestas y sabemos que es lo mismo? O sea, da lo mismo por uno o por lo otro. ¿A quién beneficia
que exista tanta propuesta, tantos partidos políticos por los cuales podemos escoger, si al final es lo mismo. Pues en los países en donde el sistema de partidos funciona mejor, esto se llama multipartidismo, o sea, hay múltiples partidos, ¿verdad? No es como en Estados Unidos que principalmente hay dos, los demócratas y los republicanos. Aquí hay 30, ¿verdad? Entonces, en esos países donde funciona un poco mejor, el multipartidismo tiene el beneficio para la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene varias opciones, ¿verdad? No, digamos, corre un riesgo menor a polarizarse en dos, como suele suceder en Estados Unidos, sino que hay varias opciones y yo puedo ir ahí variando mis inclinaciones políticas y elegir con un mejor menú, por decirlo de alguna manera. Pero aquí el problema no es, o lo que tenemos, digamos, no es que la cantidad nos beneficie en ese sentido de darnos más opciones en el menú, sino que esa cantidad, lejos de ser mejores opciones en el menú, es un reflejo del pobre sistema de partidos políticos que hay y de la lucha de intereses que hay dentro de ese sistema. Entonces, no nos beneficia, o sea, respondiendo a tu pregunta, ¿a quién beneficia? Pues a los mismos partidos políticos, ¿verdad? Claro. Muy fácil crear un nuevo carrito, montarme en un nuevo carrito, pintarle de diferente color, ponerle otro logo, ponerle otro símbolo y correr por mis objetivos personales, que es obtener beneficios, ¿verdad? Particulares del Estado dentro de la política, ¿verdad? Entonces, beneficia solo a ellos. Es un reflejo de ese, ¿cómo lo podemos decir? Como de esa manipulación que se les está o que se está viviendo dentro de los partidos políticos para conseguir beneficios personales. Entonces, no, en mi opinión, como personas, no nos beneficia a nosotros, sino a los mismos políticos. Y es que al haber tantos partidos políticos, luego toma como más relevancia, más que el presidente y el vicepresidente, las figuras o las personas que llegarán al Congreso de la República, porque pues ahí están los grupos que jalan y estiran y cogen las diferentes propuestas legislativas, ¿no? Entonces, al tener un Congreso muy, digamos, lleno de muchas propuestas, al final del día pueden haber un tipo como de alianzas, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Para beneficiar a unos en contra de otros. También viéndolo desde afuera del país, podrían pues decir, qué bueno, porque en el Congreso de Guatemala hay personas que hacen contrapeso, pues porque son referentes de distintos grupos políticos. Pero los que estamos acá adentro nos damos cuenta que al final del día eso, pues esas negociaciones no se dan en pos del beneficio del pueblo, sino en pos de beneficios para cada uno de los partidos, porque cada quien, pues como se dice en buen chapín, jala agua para su molino. Y al final del día, pues los partidos políticos, como decías, pues son muy fáciles, entre comillas, de crear y pues poner a competir mi carrito en la carrera de estos 4 años, ¿verdad? Eh, ¿Crees que el guatemalteco debe ahora pues fijarse más en quiénes están siendo postulados para el Congreso de la República, más que las figuras que son, al final son las caras del partido, ¿verdad? Que ponen como vicepresidente o vicepresidente? No sé si deberían fijarse más o menos. Lo que sí digo es que deberían fijarse bastante. O sea, Esa. no Muy, lo pueden muy buena pasar, respuesta. no lo pueden pasar por alto, porque al final, digamos, ya cuando pasan las elecciones, el presidente sí está encargado del organismo ejecutivo Claro. y tiene a su cargo los ministerios y todo. Pero en buena medida, quienes definen las reglas del juego, por decirlo así, del juego político, y quienes dejan o no al presidente hacer algo, es el Congreso. Entonces, en el Congreso nacen esas alianzas, como bien decías, que pueden ir o no en contra de la población. Entonces, idealmente en el Congreso deberían haber alianzas entre bancadas que pusieran a un lado sus diferencias y buscaran el bien común, pero lastimosamente hoy por hoy lo que pasa es que pues se alían para hacer proyectos y impulsar leyes que les benefician a ellos.
Entonces, sí, hay que ponerle muchísima atención a los diputados del listado nacional y del listado distrital, dependiendo de dónde viva uno, ¿verdad? Y sí, totalmente. El Congreso es un lugar en donde, entre periodistas, el chiste es que el Congreso ahí está es como lo más podrido del sistema de corrupción, pero creo que aunque no nos guste, tal vez es cierto, porque de ahí nace todo, de ahí nacen los planes, de ahí se definen las reglas del juego, como les decía. Y un ejemplo tonto, el presidente en la pandemia, por ejemplo. El presidente puede tener la voluntad de comprar vacunas, de querer inmunizarnos rápido, pero resulta que para traer vacunas de tal marca hay que aprobar una ley. ¿Y quién la aprueba? El Congreso. Entonces, si el Congreso está interesado en eso, lo va a hacer rapidito y ahí está, una alianza para el beneficio de la población. Pero si no está interesado en eso y lo primero que ve es su interés, va a ponerle trabas a ese proceso y va a ver cómo crea un esquema donde los que votan a favor reciben sobornos, los que votan en contra reciben tal otra cosa y así. Y eso va retrasando al final el interés de la gran mayoría de la población, que en este caso sería interés de salud. Entonces el presidente puede querer hacer, deshacer y ejecutar, que tal vez lo pueda hacer, pero si no tiene las armas y no tiene las reglas que lo dejen hacerlo, no va a poder hacer mucho. Entonces depende en muy buena medida de los diputados que tengamos. Y es donde creo que es importante, clave, el conocer o el que existan pues proyectos de información como los tuyos, ¿verdad? Que nos muestran la historia de lo que ha sucedido antes, porque en este momento podemos decir, bueno, esta persona estuvo aquí y este partido impulsó cierto tipo de acciones en beneficio o en detrimento de la población, pero ahora está de este otro lado y está pues pensando más o menos en lo mismo de lo que pensó cuando nos hizo daño con cierta ley que aprobó o no aprobó. Entonces sí es importante trabajos como los tuyos, el que exista una formación política en las personas para que, pues, como decías, podamos votar de la forma más adecuada, ¿no? Y evitar el que nos meta gol la misma persona, pero con diferente camisola, ¿verdad? Hablando de eso, de la diferente camisola, todos hemos escuchado el partido líder, el rojo, el de Valdizón. Bueno, se me olvidó decir que de líder nació el partido Cambio, que es el que está ahorita en estas elecciones, porque líder ya murió, ya no existe, ahora es Cambio, que es de sus hijos, de Jorge y Manuel Antonio Valdizón. Y pues este fin de semana Valdizón se proclamó como candidato a diputado en la casilla número uno del listado Sí, nacional, creo que era, el partido Cambio. Entonces ahí vemos un ejemplo de lo que decías ahorita, cómo son muchas veces las mismas personas de siempre, pero con diferente carrito. Ya no es el carrito del líder así pintado de rojo, sino ahora es pintado azul, cambio, pero es Manuel Valdizón detrás. claro. Y por eso recalco mucho trabajo como los tuyos que nos llevan a ir entendiendo un poco mejor cómo ha ido pues evolucionando, migrando, cambiando toda esta oferta política y cómo nosotros podemos llegar a ser un voto bastante razonado, porque también hay buenas iniciativas, no podemos decir que todo ha sido malo y tal vez esta persona de alguna forma salió de acá y ahora está acá porque piensa que la ideología donde estaba o la forma de pensar o de trabajar donde estaba no era la correcta y ahora pues espera hacer un bien, digamos, pensando, haciendo, no pensando mal, sino tratando de pensar lo mejor posible, ¿no? Sí, Entonces, pues creo, por ahí podría ser alguna justificación de un cambio de la persona, ¿verdad? Pero no todo es malo, creo que podemos ir investigando, eso es lo que pues intentamos con este programa, que la gente pues de una forma muy rapidita conozca algo para que se siga investigando y está en usted el poder seguir informado y votar de una forma muy, muy buena en estas próximas elecciones. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. De verdad, gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por todo el trabajo que pues en tu trinchera realizas, ¿verdad? Para beneficio de nosotros los guatemaltecos. Estás cordialmente invitado para cualquier otra ocasión en la que quieras pues venirnos a platicar de tu trabajo, de tus proyectos. Tienes proyectos muy interesantes, yo lo sé. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si tienes algún comentario final. bueno, no, solo agradecerte por la invitación y por darme la oportunidad de amplificar todavía más el trabajo que hacemos aquí.
en Prensa Libre y Noticiero Guatevisión. Y pues nada más decirle a las personas que están oyendo y a la ciudadanía en general que este tipo de investigaciones no buscan desalentarlos, no buscan que se queden con esa sensación de que todo está mal, de que ya no hay nada que hacer, no buscan que estén desesperanzados, sino al contrario, que tengan las herramientas y la mejor información para que con eso actúen, para que con eso actuemos, me incluyo yo porque yo también soy ciudadano, aunque sea reportero, para que, como decía José, investiguemos y nos aseguremos de que le vamos a dar nuestro voto a alguien que tal vez en este caso no tiene tantos vínculos con otros partidos, qué sé yo, es un ejemplo, o aunque tenga vínculos, nos llenen sus propuestas políticas que dicen tener o el comportamiento que han tenido en el pasado, en otras, en el Congreso, por ejemplo, las leyes que han votado, las alianzas que han hecho. Entonces, no es una manera de decir que todo está mal, sino es una manera de decir, aquí estamos parados y ahora hay que tomar una mejor decisión para que los que lleguen a los puestos públicos no sean los mismos de siempre, sino que le demos la oportunidad a gente que hasta el momento ha demostrado tener las capacidades y sobre todo la ética para ser funcionario en Guatemala. Entonces, nada más es el mensaje para votar bien informados. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a ustedes, amigos. Será hasta el próximo miércoles, donde nos volveremos a encontrar a partir de las 8 de la noche. Soy su amigo José Díaz y bueno, solo les pido que se sigan cuidando y que la pasen muy, muy bien. Feliz noche. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Los esperamos el próximo miércoles a las 20 horas. Comunicando Ando.